Aleluya. Seguimos con el tema del amor de Dios hacia todas las personas y en las lecciones que vamos a tener en estos días versan sobre uno de los personajes favoritos de las Escrituras para muchas personas, que es Daniel, el cual además ha dejado registrado en un libro denominado Daniel todas las peripecias y todas las cosas que le ocurrieron. La historia de Daniel, como tu historia y la historia de cualquier persona, comienza en el vientre de su madre, porque cita la Escritura que mi embrión vieron tus ojos. Para Dios, todas las personas desde que somos concebidos somos muy importantes. Y Daniel vivía en el país de Dios, que sabemos que se llama Israel. Su familia adoraba a Dios, pero en ese periodo de tiempo, la mayoría de personas que habitaban en Judá, la parte sur de Israel, no adoraban al Señor. Se habían hecho estatuas como el reino del norte y la adoraban. Por lo cual el profeta que habitaba en Israel en aquella época, Jeremías, un profeta magnífico, les exhortaba a corregir sus caminos y les decía, pero, ¿qué habéis hecho? Es una locura. ¿Habéis escuchado alguna vez alguna nación que haya cambiado a su Dios por otro Dios? ¿Y vosotros habéis cambiado al Dios vivo y verdadero por un ídolo, por una estatua? ¿Es que acaso estáis locos? Pero las personas iban al campo, hacían ofrendas de flores a las estatuas, a los ídolos, ofrendas de frutas, incluso a veces de niños, y luego hacían borracheras, orgías, la gente lo que quería era pasárselo bien y les daba igual las cosas del Señor. Y ante las advertencias de Daniel, el pueblo no solo, ante las advertencias de Jeremías, el pueblo no solamente no rectificó, sino que hizo cosas más feas. Pero la familia de Daniel y otras pocas familias no habían declinado su corazón ante los ídolos y adoraban al Dios verdadero en el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Dios estaba triste porque la mayoría de las personas iban a los campos tras los ídolos, pero se alegraba con las pocas familias que le adoraban. Pero la cosa fue empeorando progresivamente y a pesar de las advertencias del magnífico profeta Jeremías, el pueblo hizo una cosa que es fea hasta de relatar, como la describe el profeta Ezequiel. El pueblo se trajo los ídolos hasta el propio templo de Dios y le presentaron a Dios las espaldas. Se pusieron de espaldas a Dios en el propio templo e hicieron sacrificios al ídolo en el propio templo y otras cosas abominables. Por tanto, nuestro Dios santo y glorioso, no pudiendo soportar más habitar en medio del pecado, siendo un Dios santo, abandonó el templo de Dios y la gloria de Dios se fue al cielo. Jeremías se entristeció muchísimo y advirtió al pueblo sobre las consecuencias de semejante hecho, pero al pueblo le daba igual, y aún cuando los enemigos estaban a las puertas y siempre el Señor les había defendido, ahora que el Señor no estaba con ellos, el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, entró en la zona de Judá e invadió Judá fácilmente. Conquistó Judá y Benjamín, que eran las dos tribus que le quedaban, con facilidad. Y cita la Escritura que era el año primero del reinado de Joacim, rey de Judá, cuando vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios
de la casa de Dios lo trajeron a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y además de estos utensilios del templo, se llevaron a muchos jóvenes que fueron transportados como sirvientes por todo el imperio de Babilonia. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados al palacio del rey porque eran muchachos sabios e inteligentes. Así que seguimos relatando este contexto histórico y geográfico de Daniel. Cuando comienza la historia de Daniel, tiene aproximadamente unos 16 años. Daniel no vive en su casa, no vive con su familia, no vive en su cultura ni en su idioma, está en otro imperio, Babilonia, pero está en un palacio. A fin de cuentas está en un palacio, bueno, la cama es buena, la habitación es buena, pero eso era lo de menos. Daniel hallaba gracia, consolación y confortación en que Dios estaba con él. Por eso se esforzaba en agradar a Dios, porque era su vida, era su vitalidad, igual que es nuestra vida y es nuestro aliento y nuestro ánimo, el Señor Dios Todopoderoso, que está con nosotros en cualquier lugar, en el centro educativo, en la casa, en el culto, en la calle, en cualquier lugar donde estemos. Nos hayan ocurrido cosas bonitas o cosas feas, como le había ocurrido a Daniel, Dios estaba con nosotros. Y allí estaba Daniel con sus 3 amigos, estudiando en el palacio del rey, teniendo una preparación intelectual profunda, estudiando como se estudia hoy en la universidad y además haciendo gimnasia para ponerse fuerte, porque el rey quería tener gobernadores sabios por todo el imperio. Y uno de ellos eran estos jóvenes judíos, entre los cuales se encontraba nuestro personaje, Daniel. Bueno, allí en el palacio las cosas para Daniel y sus 3 amigos marchaban bien. Dice la escritura que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esta persona, este oficial, estaba encargado de que todos los jóvenes fuesen bien instruidos, fuesen bien fortalecidos. Y entre los ingredientes estaba la alimentación. Tenían que tomar buenos alimentos, los mejores alimentos que había en el reino se le daban a aquellos jóvenes, lo cual está aparentemente bien, pero hubo un problema, que aquellos alimentos, antes de dárselo a los jóvenes, se habían sacrificado u ofrecido a los ídolos. Y Daniel y sus amigos sabían que si comían aquella comida exquisita ofrecida a los ídolos, contaminarían su alma, mancillarían su espíritu, con lo mismo que sus compatriotas habían hecho en la tierra de Dios, en la tierra de Israel. Y ellos habían aprendido la lección y ellos no querían nada de los ídolos. Por eso habló con el oficial y le planteó que no le diese aquella comida, ante lo cual el oficial decía: pero si es que vuestros rostros se quedan pálidos, entonces el rey se enojará conmigo. Pero Daniel le propuso que le diese otra comida, que durante 10 días le estuviera ofreciendo legumbres y agua, e hicieran la prueba, y si pasado ese tiempo estaban más pálidos, pues ya hablarían. Pero hicieron la prueba, y pasado el tiempo el rostro de los jóvenes resplandecía, indudablemente porque Dios estaba bendiciendo aquella prueba por la que estaban siendo ejercitados. Pasado el tiempo de su instrucción, fueron llevados al rey, y cita la escritura que estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey cita
que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que les consultó, les halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en su reino. Bueno, fue pasando el tiempo de Daniel allí en el palacio de Babilonia y aparentemente las cosas marchaban convenientemente y habían superado la primera prueba de la comida a los dioses. Así es la vida, tenemos a veces pruebas para ser aprobadas. Dios nos permite exámenes que podemos aprobar. No nos va a poner una prueba que sepa Él que no podemos aprobar para que la suspendamos, sino que seremos probados en aquello que hemos sido capacitados para que en nuestro interior nos demos cuenta de hasta dónde podemos llegar. Pasado el tiempo, ocurrió otra prueba. El rey tuvo un sueño, el cual le producía mucha felicidad. Estaba contento de ver ese sueño que le provocaba dicha, pero de pronto se despertó y no sabía qué es lo que había soñado. Y entonces el rey mandó a llamar a todos sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen el sueño. Pero ninguno le podía responder, y el rey, pensando que estaban dilatando la cosa, se enojó con ellos, cuando ellos argumentaban de que los sueños no es de interpretación humana, sino de los dioses, como dicen ellos. Entonces el rey mandó un castigo severo. Todos los sabios que habían en el palacio, incluidos nuestros 4 amigos, los jóvenes estudiantes, al otro día morirían. Ahora que íbamos bien, tenemos otra gran prueba. El rey había ordenado matar a los 4 jóvenes, incluido Daniel e incluido todo el resto de sabios que había en el reino. ¿Qué podía hacer estos jóvenes? Daniel les propuso a sus amigos, dice que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio. Y fue como se dedicaron a orar y ayunar para buscar de Dios la visión, la cual le fue revelada durante la noche. Y entonces Daniel bendijo el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Fue así como Daniel se presentó delante del rey, implorándole que librase el decreto de exterminio de los sabios, porque Dios le había mostrado el sueño, que consistía en que él había visto, como se ve aquí en la viñeta, una visión de un personaje que tenía la cabeza de oro, el pecho de bronce, los pies, el pecho de plata, los pies de bronce y luego las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. De tal manera que luego se despegó una piedra que vino rodando, chocó sobre los pies y el sueño se derribó. El rey asentía de que ciertamente ese era el sueño, y sobre el significado Daniel le reveló que su reino era la cabeza de oro, era el principal de 4 reinos que vendrían, y él sería un reino esplendoroso, largo y próspero, como el oro. Luego vendría un reino inferior, como la plata,
inferior como el bronce, y luego ya un reino débil de hierro mezclado con barro que no se puede fusionar ni ligar, el cual ya se terminaría desmoronando. Y por aquella revelación engrandeció Nabucodonosor a Daniel. Así que mira, detrás de una prueba viene una bendición, cosa que va ocurriendo en nuestras experiencias de la vida y que también iremos sondeando, si el Señor lo permite, en la vida de Daniel. Bueno, al rey Nabucodonosor le ocurre como a muchas personas cuando tienen popularidad o cuando alcanzan riquezas, que se envanecen y se enorgullecen más allá de lo debido. Este rey hizo un monumento de oro con una altura de 60 codos y una anchura de 6 codos, y la levantó allí en Babilonia y convocó para su inauguración a todos los capitanes, a todos los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de todas las provincias para recrearse en este monumento sobre sí mismo. Y además pregonó que cuando se tocase delante de los pueblos, las naciones y las lenguas, la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Mira por dónde. Con lo bien que iba la cosa, y ahora resulta que los tres amigos de Daniel, Misael, Azarías y Ananías, se encuentran en esta durísima prueba. El rey mandó tocar aquellos instrumentos de música y todos los principales de Babilonia se postraron, pero nuestros tres amigos se quedaron de pie. Ahí lo veis en la imagen. Ellos habían aprendido la lección. No te harás imagen ni te postrarás ante ellas, ni la haremos, y si ya está hecha, tampoco nos postraremos ante ellas. Tampoco podían fingir, sabiendo que Dios conoce el corazón. Es una prueba durísima, pero en estas cosas tenemos que ser íntegros. Nuestra vida es para gloria de Dios. Vivimos para honrar a Dios. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. El rey se irritó considerando que aquellos jóvenes no le estaban respetando. Pero por ser probablemente amigos de Daniel, su favorito, les dio una segunda oportunidad para que se postrasen cuando se tocasen los instrumentos de música. Y aún les amenazó diciéndole: y como no os postréis, os meteré en un horno de fuego. ¿Sabéis lo que es un fuego grande? Un horno donde se calientan las pizzas y el pan y tal, pero un horno mucho más grande, con mucho fuego. Ahí quería meter a los jóvenes y no se postraban delante del monumento, de la estatua. Y aún les amenazó y les dijo: y a ver que Dios os puede librar de mi mano. Ya estamos con la mano, como el faraón. Y entonces los jóvenes le respondieron con mucha sabiduría de lo alto: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se le llenó de ira y demudó el aspecto, y ordenó, después de tocar por segunda vez los instrumentos de música y por segunda vez los jóvenes quedarse firmes en pie, que el fuego fuese calentado de tal manera que aún los soldados que lo hacían cayeron quemados. Y el rey, irritado, metió allí a los tres jóvenes para quemarlos vivos. Así fue como los tres jóvenes fueron atados y metidos
apresuradamente en el horno de fuego. Y cuando el rey pensaba que se iban a achicharrar, iban a estar como cuando tú te estás quemando, nada más que te quema una mano y ya te mueves mucho, si te achicharras mucho más, como una patata frita cuando está en la freidora. Él veía que los jóvenes estaban tan tranquilos y llamó a sus consejeros: yo me estaré volviendo loco si están tan tranquilos. Y además consultó el rey: ¿no hemos puesto nosotros a 3 muchachos? Pues yo veo a 4. A lo cual los consejeros afirmaron: ciertamente hay 4, y el cuarto tiene aspecto de dioses. El Señor mismo había descendido a consolar y confortar a los 3 jóvenes que habían preferido dar su vida por el nombre del Señor que postrarse ante una estatua. El Señor honra a los que le honran, y el Señor se estaba glorificando en la vida de ellos. Cuando el fuego se consumió, los jóvenes salieron tan tranquilos y los consejeros se quedaron mirándolo maravillados, porque ni un cabello estaba quemado, ni su ropa olía a quemado. Por lo cual el rey, después de aquel hecho, dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, detrás de una gran prueba viene una gran bendición. El rey estableció un decreto ante esta señal y dijo: decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que era como se le llamaba a Ananías, Azarías y Misael, sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a estos 3 jóvenes en todas las provincias de Babilonia. Gloria al Señor, el Señor fue magnificado, su nombre fue extendido por todo el imperio de Babilonia y aún los 3 jóvenes también fueron prosperados. Bendito sea el Señor.